Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¿El primer podcast que hacemos a distancia? Sí, ¿dónde te pillo ahora? Ahora mismo estoy en Madrid, que he venido de visita, pero me volveré a Dublín en unos días. ¿Tú dónde estás? Hoy en Marbella, mañana en Kuwait, en 10 días en Suecia y luego en Florida, si todo va bien. Exacto. Espero que grabemos cuando esté en Kuwait, cuando esté en Suecia y cuando esté en Florida y así mantengamos el ritmo que queremos, con el que hemos iniciado y que queremos mantener, ¿no? Eso es, porque ¿cuál es el objetivo? Para hablar de números y que nuestros oyentes lo sepan. ¿Cuál es el Como lo que objetivo te he que dicho tienes hoy, en mente? Speed is the name of the game. Quiero grabar al menos 2 podcasts por semana. Distintas temáticas y tal, pero intentar grabar 2 podcasts por semana. Perfecto. Bueno, pues vamos a Una cosa, empezar con el de hoy. ¿Qué tal Cuéntame. me oyes? ¿La distancia está bien? Bien, yo creo que está bien, todo perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con el podcast de hoy. Vamos a hablar sobre un tema espinoso. Ahora vais a saber por qué. Vamos a hablar sobre el proceso que conlleva una transformación. Y lo primero que quiero preguntarte, como siempre, es ¿por qué hoy hablar sobre transformaciones? Hoy hemos puesto un post en Instagram con el resultado de Juancar, uno de nuestros clientes, y como al principio hicimos un proceso de pérdida de grasa, porque él no estaba lo suficientemente seco como para empezar un proceso de volumen, de hipertrofia, y luego pasamos al volumen, ¿no? Entonces, en el post he comentado que, bueno, he preguntado si a la gente le interesaría saber por qué hacerlo así o cómo afrontamos nosotros una transformación, ¿no? Y ha habido mucho interés, he recibido muchos mensajes privados, sí, tío, por favor, graba un podcast sobre esto, tal. Así que, bueno, entre eso y el feedback que recibimos el otro día sobre el primer podcast, que era que, bueno, que a la gente le gustó mucho, muchísimas gracias. Pero, bueno, entre otras cosas, el feedback, a mí lo que me interesa es también la parte constructiva, ¿no? Y la parte constructiva de lo que me dijeron a mí personalmente por mensaje es que ahondásemos más a fondo en temáticas concretas. Que el otro día como que parece que nos pusimos stoppers nosotros mismos, nos paramos en algunas temáticas para no entrar muy a fondo y pasamos a otras, ¿no? Entonces tocamos muchos palos, pero no entramos a fondo en ninguna. Y entonces nos pidieron que, bueno, que si podemos entrar a fondo, que les interesaría. Así que a por ello, vamos. Perfecto. Y vamos a hablar de transformaciones. Y yo creo que es importante empezar por esto, que es qué consideras una transformación. ¿Por qué? Porque ahora vas a Instagram, a Twitter, a donde quieras ir y siempre hay hashtag transformación, hashtag, no sé si es Tuesday o Thursday Transformation. Todo el mundo utiliza el término transformación y yo, desde mi punto de vista, la mitad o un X porcentaje de lo que veo, yo no lo consideraría transformación. Como yo no soy profesional y tú sí lo eres, ¿qué consideras una transformación? Has dicho el 80% no lo es, yo diría que el 95%. A ver, nosotros a veces subimos fotos de transformaciones y a veces foto de progreso. Entonces, para mí la diferencia entre una transformación y un progreso está en que una transformación requiere que visualmente la persona parezca otra persona distinta o parezca mucho más joven, que también se da esos casos, gente que a lo mejor tiene mucho sobrepeso con 40 años, parece que tiene 55, luego lo pierde y se le ve que tiene 40 o parece que tiene 30 y tantos, o que el resultado conseguido en el time frame en el que se ha hecho es tan impactante que no te cuadra que ese time frame sea real. Incluso aunque veas que sea la misma persona, incluso aunque la persona parece que tiene la misma edad, dices, no es posible que eso se haya hecho en 8 semanas o en 12. Eso es lo que para mí considero una transformación. Ahora bien, eso es a nivel estético y físico, pero una de las cosas que me gusta remarcar es los cambios en la postura y en la mirada de los clientes cuando consiguen estos resultados. Hay un cambio interno que va mucho más allá del cambio estético externo, que también creo que es una transformación de esa persona, ¿no? Que consigue esas metas que se había propuesto. Alguien que había sido a lo mejor toda la vida gordito y le han dicho que es lo que te ha tocado porque en tu casa somos así o lo que sea, y resulta que se da cuenta de que no, de que puede tener el cuerpo que siempre quería, y con eso llega otro mensaje, que es: no solo puedo tener el cuerpo que siempre quería, sino que algo que nunca pensé que pudiera llegar a hacer, puedo hacerlo. Entonces, ¿qué otras cosas, qué otros límites me había puesto y eran autoimpuestos y puedo conseguir mucho más de mi trabajo, de mi familia, de lo que sea, ¿no? Sí, además, mira, esto lo tenía apuntado para mucho más adelante. Quiero que pasemos de puntillas por él, pero quiero que pasemos ya por él, que es los haters. Cada vez que subimos una transformación y la gente empieza a decir, eso no es posible sin drogas, eso no es posible en general, lo primero es un refuerzo para nuestro trabajo, porque nosotros sabemos que es posible, sabemos que lo han hecho de manera limpia y, por tanto, aunque al principio duela un poco leerlo, también es un feedback muy positivo, porque A nosotros le damos mí, la vuelta, por otro te lado. digo la verdad, por un lado me halaga cuando lo dicen y por otro lado me toca las pelotas. Pero la parte que Exacto. me toca las pelotas el que haya gente, o sea, ya te digo, o sea, que bueno, que el mundo está lleno de idiotas y que no los vas a poder matar a todos, ¿no?
y lo siento porque no soy políticamente correcto. Pero me toca las pelotas en el sentido de qué necesidad tienes de ensuciar el trabajo de otra persona, qué necesidad tienes de ir a comentar en la página de otra persona y ensuciar ya no mi trabajo o el tuyo como asesores de este cliente, sino el trabajo que esa persona ha hecho, que ese cliente ha hecho. Eso es lo que me toca las pelotas, que alguien por su propia mediocridad tienda a pensar que todos los demás son igual de mediocres que él. O sea, como yo no he conseguido resultados, eso es imposible. Bueno, a lo mejor tú no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo, o a lo mejor no te esfuerzas lo suficiente, o a lo mejor tus esfuerzos están mal enfocados, y esta persona que ha conseguido ese resultado ha ido mucho más allá de lo que tú crees que es posible ir, ha hecho las cosas mucho mejor de lo que tú jamás las has hecho, y al decir eso estás ensuciando la integridad de esa persona y la nuestra profesional. Y eso es lo que a mí me toca las pelotas. Ahora, desde el punto de vista de resultado, pues cuando alguien me dice en una foto, este tío ha tomado no sé qué, o ese time frame no es real, me estás dando a entender que el trabajo que hemos hecho es cojonudo. Entonces, pues ole. Exacto. Bueno, has visto que he querido pasar de puntillas, pero es complicado pasar de puntillas en estas temáticas. Tú ya sabes que además yo para estas cosas... Bueno, para los que no me conocéis desde hace tiempo, yo soy poco políticamente correcto y digo las cosas como las pienso y como las creo. Y es lo que os vais a encontrar en este podcast, yo creo. Porque creo que Carlo, cuando me conoció y empezamos a hacer cosillas juntos, por cosillas me refiero a cosas de trabajo, me quería suavizar un poco. Pero yo creo que ya lo dio por perdido hace tiempo ya. Y ahora ya como que aprovecha, bueno, vamos si eres así ya, pues bueno, que lo que el mundo decida, que si le gusta o no le gusta. Al principio era un poco, bueno, suavizar un poquito tu imagen, intenta ser un poquito menos directo, un poquito menos agresivo, tal. Y yo, bueno, mira, Carlos, esto me lo lleva diciendo mi madre y mi padre desde que tengo 10 años, pues si a estas alturas no lo han cambiado... Va a ser complicado. Bueno, pues entramos ya de lleno. ¿Qué hay que esperar en un proceso de transformación? Es decir, yo soy una persona que tenga la edad que tenga la condición física que tenga, quiero buscar una transformación en un periodo corto de tiempo, hablamos de 3-6 meses. ¿Qué es lo que tengo que esperar? ¿Cuál es mi planning de cosas que sé que van a pasar? Creo que lo primero que vas a tener que esperar es que si eres una persona poco organizada y poco disciplinada, eso lo vas a tener que cambiar. Y eso es una cosa que puedes tomarlo como un bache o lo puedes tomar como algo que vas a extrapolar al resto de tu vida. Esa disciplina y ese orden que vas a aplicar en tu nutrición y en tu entrenamiento, a lo mejor luego lo extrapolas a otras muchas cosas, como puede ser tu trabajo, como puede ser estudios externos a tu trabajo. Y creo que eso es algo que te puede llevar mucho más lejos pues, en tu vida, en tu carrera y demás. Pero que al principio, si no lo tienes, vas a tener que aprenderlo. Te vamos a ayudar en ese proceso nosotros, bueno, si lo haces con nosotros. Y va a ser el de realmente planificar, organizar y cumplir el plan. Entonces, al final, mucha gente planifica en su cabeza, pero no planifica por escrito. Error. En el momento en que planificas en tu cabeza y no lo has puesto por escrito, al final hay un montón de cabos que están sueltos y que no se atan. Mucha gente, cuando no lo pone por escrito, tampoco es una promesa a ti mismo. Es decir, si yo me pongo por escrito, por ejemplo, el entreno que voy a hacer mañana, exactamente lo que voy a hacer, tantas series de tanto, con tanto peso, con tanto... Tengo una obligación moral conmigo mismo para hacerlo. Si yo digo, mañana voy a hacer... Luego llego mañana y a lo mejor no me apetece hacer press de banca, me apetece hacer press inclinado y hago press inclinado porque me apetece más. Pero si en mi plan impone press banca, pone que voy a hacer 5 series de 5, pone que voy a utilizar X peso, pone que los descansos son tal, yo mismo siento que me he decepcionado a mí mismo si no he sido capaz de seguirlo. Porque ¿qué clase de mierda soy que no soy capaz ni de seguir un plan? Entonces, esa es mi forma de afrontarlo cuando lo hago yo mismo, ¿no? No quiere decir que nuestros clientes a lo mejor se sientan así cuando lo hacen, pero sí que es verdad que cuando tienes ese plan ya marcado y esa supervisión externa, sientes la obligación de cumplir para con el plan y para con el equipo. Entonces, dime, Carlos. Yo matizaría algo aquí también, que es hacerlo público. Es decir, ahora mismo tenemos herramientas como las redes sociales en las que exponemos, no todo el mundo, pero digamos que soy una persona que expongo bastante mi vida, ¿no? Que digo dónde viajo, dónde voy, cómo me estoy sintiendo hoy, etcétera, etcétera. Y no aprovechamos esas herramientas para ponernos otra obligación pública. Es decir al mundo, oye, mira, voy a hacer esto, te va a obligar a seguir con el proceso porque todo el mundo, no es que vaya a estar pendiente, pero si lo cumples vas a marcar un patrón para mucha otra gente. Y si no lo cumples va a ser no una vergüenza pública, pero algo que se pueda parecer, ¿no? Sí, una vergüenza pública puede serlo también. Es decir, al final también depende, ¿no? Tú puedes utilizar una motivación, puedes tener factores motivadores positivos y negativos. O sea, el miedo a ser expuesto o a la humillación es igual de potente, si no más, que el ansia por la admiración, ¿no? Respecto a lo que has dicho, hay un podcaster americano, bueno, tú sabes quién es, pero lo digo para todo el mundo, ¿no? Que se llama Tim Ferriss, que además ha escrito varios bestsellers y además de eso es un inversor y tal. Y creo que era en uno de sus libros, creo que era en el de 4 Hour, no Work Week, era el de
The 4-Hour Body. Y creo que hablaba de que una de las cosas que él había visto que funcionaba muy bien cuando la gente hace transformaciones físicas es hacer una apuesta con un amigo, hacerla pública y apostar a que el que pierda va a tener que donar dinero a una asociación que odie. Por ejemplo, eres judío y vas a donar dinero a una asociación neonazi. Eres negro y vas a donar dinero a el Ku Klux Klan. Entonces, no puedes tener una motivación más grande que esa. O sea, es como, por ejemplo, si, yo qué sé, si a nuestro amigo Luis Fran, que Luis Fran, si está escuchando esto, tú imagínate que si cuando hubieras querido tú perder grasa, te hubiéramos dicho, vale, pues si no lo consigues, vas a tener que donarle 1.000 euros al Atleti. Te digo yo que pierde grasa Luis Fran seguro. Hombre, seguro. Y ya no solo por no querer donarle 1.000 euros al Atleti, sino porque no querría que la gente supiera que le donó 1.000 euros al Atleti. Exacto. Y yo quiero puntualizar algo aquí también. Muchas de las transformaciones que hemos conseguido desde aquí un saludo a todos los fans del Atleti. A ver, por supuesto, es un ejemplo. Podríamos haber hablado de cualquier otro equipo. Lo que matizaba era, ayuda mucho el que tu entorno sepa dónde estás y hacia dónde vas, y ayuda todavía mucho más, porque lo hemos visto entre nuestros clientes, el que lo hagas con alguien, el hacerlo con un colega, el hacerlo con tu pareja, el hacerlo con tu madre, con tu padre. Desde nuestra experiencia ayuda mucho. Tenemos muchos casos como esos. Muchísimo. Yo creo que tener un hater dentro de tu entorno es lo peor que te puede pasar para la hora de hacer una cosa de estas. Y un hater no tiene por qué ser un hater que sea confrontacional y directo y vocal sobre esto, sino alguien que te diga, pero ¿por qué haces dieta? Eres un aburrido, no sé qué. ¿Por qué vas al gimnasio? Eres un no sé qué. Y eso al final puede minar tu sí, es una gota, gota, y al Sin final embargo, caes. Es al revés cuando lo haces con alguien, ¿no? Nosotros hemos tenido sobre todo muchos casos de parejas que lo han hecho juntos, ¿no? Claro, la compra la hacen juntos, comen juntos. Cuando uno no quiere comer no sé qué, el otro está ahí. Cuando el otro no quiere, el uno está ahí. Lo mismo con el entreno. Y al final eso, pues quieras que no, es pues un grupo de apoyo, un grupo de soporte dentro de tu propio entorno que es fundamental. Dentro de esto, también quiero recalcar una cosa que le hemos hecho a nuestros clientes varias veces, ¿no? Que es, si tú en tu casa tienes comida basura, te la vas a comer. Es decir, si yo llego a casa con hambre y tengo que comer pollo y brócoli y tengo helado en la nevera, pues probablemente, sobre todo si tengo que cocinar ese pollo y brócoli. Si el pollo y brócoli ya estuviera hecho en un tupper y tal, lo mismo me lo caliento y me lo como. Si tengo que cocinar o comerme el helado, sobre todo si vengo con estrés del trabajo o lo que sea y dices, me lo he ganado. Y al final caes. Entonces, una de las cosas que hablamos es no tener comida basura en casa. Esto va ligado a que tú, por ejemplo, hagas la transformación con tu pareja o con tu compañero de piso o lo que sea, porque si esa misma persona tampoco tiene comida basura en casa y cuando ve que tú vas a ir a por la comida basura te dice, oye, tío, no, estamos haciendo esto, lo que sea, pues al final te facilita mucho el conseguir ese resultado, ¿no? El tema de la transformación hay que verlo también, que esto lo hemos hablado antes Carlos y yo, como una mejora de tu salud y de tu estilo de vida. O sea, no es solo ya la parte estética o no, y hay muchos cambios tanto a nivel estético como a nivel de salud como a nivel mental, ¿no? Pero antes Carlos y yo estábamos hablando, ¿no? De cuando tienes a alguien que le sobran 40 kilos, no hablo de 5 ni de 10, hablo de 40. O de 25 incluso, 25, 30, 40. Para esa persona puede ser la diferencia entre vivir 10 años más o 10 años menos. Puede ser la diferencia entre vivir años de calidad de vida porque tienes un cuerpo que no tiene dolores por todos lados, que te permite hacer las cosas que quieres hacer, te permite jugar con tus hijos, que te permite ir a jugar al pádel con tus amigos, o no tenerlo. Entonces, hay un montón de aspectos sobre esto que la gente se queda en la foto, en el antes y el después, o en el narcisismo. Mucha gente, es que eso es de narcisistas. A ver, hay gente hay gente siempre que va a buscar excusas para todo, gente que va a buscar medios para todo, y gente que va a volcar sus opiniones, que son opiniones, no realidades, en la realidad de otra persona. Sí, sí. Vamos a encuadrar un poco. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Yo creo que esto es fundamental que ahora mismo lo tratemos. La diferencia entre querer una transformación y querer cambiar tu estilo de vida. Si quieres una transformación, hablamos en 3 semanas, en 4, 5, 6 semanas, las que sean, vas a tener que tener muchísima humildad y vas a tener que cambiar muchas cosas de lo que estás haciendo. Si quieres un cambio de estilo de vida, lo que vas a tener es trabajar durante 6 meses o un año o el tiempo que sea en pequeños cambios. Los resultados van a ir llegando, pero van a ir llegando muchísimo más lejos y sobre todo vas a tener que cambiar menos cosas. Pero si quieres una transformación... Voy a hacer una anotación ahí. Cuando Carlos dice más lejos, se refiere a que van a tardar más en llegar, no que vayas a llegar más lejos. Eso es. Pero si quieres una transformación en 3 meses, lo que acabamos de definir como transformación, vas a tener que tener muchísima humildad y vas a tener que cambiar muchísimas cosas, ¿no? Si quieres una transformación en 3 meses,
Tienes que dar el do de pecho. No hay medias tintas. O sea, la forma de entenderlo esto, y esto lo aprendí yo de Nick Mitchell, que fue uno de mis mentores, el dueño de Ultimate Performance, y él decía que para conseguir una transformación, tú tienes 100 cajitas en las que tienes que hacer tic. Entonces, la mayoría de la gente hace tic en muy poquitas cajitas, en 7, en 8. Entonces, si tú pasas a hacer tic en 8 a hacer tic en 35, vas a progresar mucho. Pero para hacer una transformación tienes que hacer tic en 90 de 100. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, tienes que clavar el NEAT, tienes que clavar la comida que te decimos que comas, tienes que dar el do de pecho en los entrenos, tienes que hacer las progresiones adecuadas en los entrenos. Hay muchas cosas que tienes que hacer. Entonces, obviamente, si tu punto de partida es más bajo y haces menos, o sea, por ejemplo, una persona que no ha entrenado nunca, que come fatal, que bebe, que tal, que no sé qué, solo con hacer tic en varias cajas más va a experimentar un gran progreso. Una persona que ya de por sí hace tic en 80 cajas, pues lo tiene más complicado para un gran progreso. Pero claro, cuando ves una transformación brutal, suele ser gente que hacía tic en pocas cajas, o a lo mejor en los últimos meses de su vida hacía tic en pocas cajas, y de repente pega ese cambio y ¡pum! Hace tic en un montón de cajas a la vez. Y entonces, claro, el cambio es brutal, es brutal. Pero creo que lo fundamental en ambos casos, y esto lo hemos hablado Carlos y yo el otro día, es una casa se construye ladrillo a ladrillo. Y eso es lo que la gente a veces se pierde. Es repetición a repetición, comida a comida, día a día. Si yo pienso en 12 semanas son 84 días. 84 días es una barbaridad si lo piensas. 84 días multiplica por 24 horas, me pego un tiro. Pero si pienso en día a día, las metas son mucho más viables. Perder, por ejemplo, 12 kilos en... Dices, joder, 12 kilos... Si pierdes medio kilo por semana, ¿a alguien de aquí que esté escuchando esto le parece difícil perder medio kilo por semana? Porque a mí no me lo parece. Medio kilo por semana necesitas 24 semanas para perder 12 kilos. Es decir, en 6 meses, menos 6 meses, porque de hecho 24 semanas es menos de 6 meses, son 5 y pico, perderías esos 12 kilos. Y eso es lo que hablamos de cambio de vida. Entonces, eso es un cambio de estilo de vida. Medio kilo por semana. Una transformación requiere algo más. Pero es importante saber tanto lo que quieres conseguir como tener un alto grado de autoconocimiento para saber si estás dispuesto a hacer lo que requiere tu meta. Entonces, si quieres conseguir una transformación, tienes que estar dispuesto a hacer lo que requiere una transformación. Hablabas de cajas, hablabas de, por ejemplo, 100 cajas. No vamos a pasar por las 100 cajas, vamos a irnos a las cajas genéricas, ¿no? Yo lo dividiría en entrenamiento, nutrición y NEAT, ¿no? Para hacerlo simple para la gente. Vamos a llamarlo entrenamiento. Entonces, yo lo dividiría en entrenamiento, nutrición. En entrenamiento, nutrición y recuperación. Pero eso sería una forma de verlo. Pero otra forma de verlo, que entiendo por qué dices lo de entrenamiento, nutrición y NEAT, porque es en lo que se tiene que centrar la gente en 12 en concreto, ¿no? Pero la forma en la que lo vería sería... si tú, cuando vas a empezar este proceso, ves que tu mayor problema o tu mayor escollo, mayor bache, va a ser la nutrición, es lo que la mayoría de la gente ve. Entonces, asume cuánto puedes tú hacer para conseguir tu resultado o si vas a poder utilizar alguna de las otras cajas, como dice Carlos, para compensar parte de ello, ¿no? Es decir, si tu NEAT diario son 6.000, tu nutrición tiene que ser, todas las cajas tienen que hacer tic. Si tu NEAT diario son 20.000 pasos, NEAT son, normalmente lo medimos como pasos que das al día, ¿vale? El NEAT son Non-Exercise Activity Thermogenesis, es decir, termogénesis derivada de una actividad que no consideramos ejercicio. Y lo utilizamos mucho nosotros porque es un tipo de forma de quemar calorías sin que haya un gran estrés para el organismo, es decir, no supone mucha fatiga, con lo cual a nivel de recuperación no afecta. Si haces 20.000 pasos, pues te vas a hacer la recuperación a las piernas, pero bueno. Entonces, a lo que va, Carlos, creo que es a eso, ¿no? Es decir, por un lado está el entrenamiento, perfecto, vale. Luego, nutrición y NEAT van juntos. Es decir, lo que no puede ser es que tu adherencia a la dieta sea un 70% y tu NEAT sea paupérrimo. No vas a ningún lado. Y muchas veces lo que nos hemos encontrado nosotros, y corrígeme si me equivoco, Carlos, es gente que ha pasado de tener una adherencia a la dieta del 40 al 75, de tener un NEAT de 4.000 diarios a 6.000, entonces ellos creen que están haciendo un gran esfuerzo, pero es que 75% de adherencia y un NEAT de 6.000 sigue siendo una mierda. Entonces no puedes esperar un cambio brutal. Con eso, lo que puedes esperar es progresar durante 1 o 2 semanas, luego tener que subir ese NEAT a 7.500 y esa adherencia subirla un poco más y seguir progresando en el largo plazo. Pero que tú hagas más ahora de lo que hacías antes no implica que estés haciendo lo suficiente y eso también hay que tenerlo en cuenta. La historia aquí es, y esto literalmente, lo acabamos de hablar hace 2 minutos, es el tema de la negociación con nosotros. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que nosotros
no somos el equipo contrario, no somos el enemigo, nosotros estamos de tu lado y nosotros somos el entrenador, te marcamos un camino por el que seguir. Entonces, tú tienes que tener la humildad y la humildad, que no se entienda esto como algo motivacional, no, tú tienes que ser humilde, porque no, literalmente tener la humildad de decir, vamos a ver, yo puedo Yo ser ¿sabes un cómo lo veo, Carlos? ingeniero de la hostia, pero no tengo ni idea de entrenamiento de nutrición. Si iré al tío que sabe Yo, entrenamiento de nutrición. ¿sabes cómo lo veo, Carlos? Yo lo veo como ir a comprar a una tienda o a un mercadillo, ¿no? En el mercadillo se Hmm. regatea, porque el precio no está fijo establecido. En la tienda no. Entonces, nosotros somos una tienda, no un mercadillo, en el sentido de, si yo te digo que para conseguir lo que tienes que conseguir, tienes que subir el NIT de 10.000 a 12.500, no estoy negociando contigo a ver si hacemos, venga, no, 10.500, yo te digo, mira, para lo que tú quieres, tienes que subir el NIT a esto. Y ya es decisión tuya si tú quieres hacerlo o no. Es, si yo voy a una tienda y me dicen, imagínate, una camiseta de Zara, y me dicen, oye, son 10 euros, y yo digo, te doy 7. Bueno, pues entonces vete a Primark, que está ahí enfrente, que es más barato, y tendrás esa camiseta, pero no la que quieres de aquí de Zara, ¿no? Entonces, si tú quieres conseguir un resultado X, tienes que centrarte en lo que necesitas hacer y ceñirte a lo que necesitas hacer. Y si no, debes de ser consciente de lo que vas a poder conseguir y lo que no. Pero bueno, más allá de ya la parte de mindset que hemos entrado en todo esto, creo que también es interesante que hablemos de cuál es tu punto de partida y cuáles son las etapas que tienes que pasar, ¿no? Hemos hablado de esto muchas veces. Si tú estás en un 15% de grasa corporal, por mucho que me digas que quieres ganar masa muscular, no estás en el mejor momento para hacerlo. Tienes que perder grasa primero. Entonces, Eso es, y aquí volvemos al punto de antes. Es importantísimo que te dejes asesorar. Es decir, yo entiendo que la gente quiere crecer, sobre todo los hombres, ¿no? O sea, puedes tener un 15% de grasa corporal y estar muy flaco a nivel muscular, ¿no? Que no seas un tío grande. ¿Por qué es mucho mejor, vayamos a la base, por qué es mucho mejor empezar a bajar para después volver a subir? lo que viene a decir Carlos con esto, y ahora voy a la base como dice él, es, si tú tienes un 15% de grasa corporal y tampoco tienes mucha masa muscular, es decir, eres un gordo flaco, tú puedes querer ponerte como He-Man, pero de lo que tú quieres a lo que es factible hay un mundo a lo mejor. Entonces, escucha a un profesional que te diga cuál es la mejor forma de conseguirlo. Si yo quiero ponerme como He-Man en 3 meses, bueno, es que entonces tenías que haber venido con otra base distinta. Entonces, vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tú tienes. Y lo que mejor podamos con lo que tú tienes es darte nuestro mejor asesoramiento, nuestros mejores consejos, ¿no? Cuando tú tienes un porcentaje de grasa alto, normalmente tu partición de nutrientes no es igual de buena. Tu manejo de la insulina no es igual de bueno. Entre otras cosas, cuando ya ese porcentaje de grasa sube mucho, tu cuerpo llega a un momento en que cuando las células de grasa están llenas, digámoslo de esta manera, se duplican. Entonces tienes más células de grasa. Una vez tu cuerpo ha generado más células de grasa, ya no las pierdes por el resto de tu vida. Vuelven a volverse más pequeñas cuando pierdes grasa, pero ya has generado más células de grasa, con lo cual tu cuerpo siempre va a ser más eficiente en el almacenamiento de grasa. Entonces, temas de estos aparte, lo que está visto es, cuanto más seco estás, cuanto menos grasa tienes, más facilidad tiene tu cuerpo para que el ratio de ganancia de masa muscular respecto a masa grasa sea positivo. Es decir, que cuando tú subas de peso, ganes más masa muscular que grasa. Hay una cosa que va a pasar invariablemente, que es cuando tú subas de peso vas a ganar tanto masa muscular como masa grasa, no vas a ganar solo masa muscular. Pero cuanto más seco estés de base, más masa muscular ganarás y menos masa grasa. Y cuanto más gordo estés, más grasa ganarás y menos masa muscular. Entonces, nuestro enfoque es, si tú estás en un punto que estás relativamente seco, pero no muy seco, yo te diría, prefiero que te quedes más seco antes de subir, pero estás en un punto en el cual podemos negociar, podemos ver a ver, que a ver, a lo mejor estamos en octubre o en noviembre y estamos en invierno y dices, bueno, prefiero ganar masa muscular ahora y centrarme luego en bajar. Bueno, puede ser negociable en función de cuál sea tu punto de partida. Pero si tu punto de partida es estar 7, 8, 9 puntos porcentuales por encima de lo que consideramos ya no óptimo, sino viable para que empieces a subir bien, nuestra labor será decirte que tienes que perder grasa. No obstante, con el tema de las cajitas que decíamos antes, si tú haces tick en todas las cajas, aunque tu dieta esté en un ligero déficit calórico, puedes llegar a ganar masa muscular. Porque a lo mejor el estímulo que le dabas a tu cuerpo antes no era el adecuado, no era lo suficientemente frecuente, tu recuperación no era óptima, no le dabas a tu cuerpo suficientes nutrientes, porque a lo mejor tú coges y pasas de una dieta en la cual estabas en superávit calórico, pero comiendo un montón de mierda, y a lo mejor tenías deficiencias nutricionales, pasas a una dieta con un pequeño déficit calórico, es decir, las calorías son más bajas y tienes menos calorías de las que tu cuerpo necesita para mantener el peso, pero estás dando muchísimos más nutrientes. ¿Cómo crees que funciona mejor tu cuerpo? ¿Con ese superávit y sin nutrientes o con un pequeño déficit y un montón de nutrientes? Y de hecho, otra de las cosas que nos llama mucho la atención en los fines de fase, que es un protocolo que tenemos que cada 2 semanas y después a final de mes hacemos un repaso, una evaluación de cómo ha ido la evolución de cada cliente, ¿no? Es
que muchos se sorprenden que pese a estar bajando mucho de peso, hablamos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilos, tienen muchísima más fuerza de la que tenían al iniciar el proceso. Cuando hablo muchísima más fuerza es como el ejemplo que contaba yo el otro día de mi caso personal, ¿no? Que pasé de no levantar más de 60 kilos en press de banca pesando más de 80 kilos a pesar 70 y pocos y levantar muchísimo, muchísimo más. No el doble, pero prácticamente. Sí, Carlos se emocionó el primer día que levantó 100 kilos en press banca. Bueno, a todos nos ha pasado. Muchísimo. Lo que pasa es que a mí me pasó con 18 y a Carlos con 30. Exacto. Tenía que soltar la pullita, Carlos, lo siento. Sí, siempre. No, fuera, coñas aparte, esto es verdad, pero coñas aparte, el tema de la fuerza, en todas las cosas, la fuerza es una habilidad. Entonces, la fuerza depende de lo bien que ejecutes técnicamente, de que tú... Depende de lo bien que ejecutes técnicamente. Depende de que tú tienes dos cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de ganar fuerza, que es la coordinación intermuscular y la coordinación intramuscular. Entonces, intermuscular es que los músculos que están involucrados en el movimiento, tanto como antagonistas como agonistas, es decir, por ejemplo, cuando yo hago un curl de bíceps, el antagonista es el tríceps, que tiene que relajarse para que yo pueda hacer ese curl de bíceps, pero no relajarse del todo de golpe, porque si no me rompería a lo mejor el codo. Y el agonista a lo mejor pues es el bíceps, es el braquiorradial, músculos de antebrazo y demás, ¿no? Cuando tú no has entrenado nunca o has entrenado mal o tu técnica es mala o las progresiones no son buenas, esa conexión entre los músculos no es la adecuada. Entonces hay músculos estabilizadores, músculos que tienen que mover el peso y a lo mejor no están trabajando al ratio que deberían de trabajar cuando deberían trabajar. Luego está la coordinación intermuscular, que es qué cantidad de fibras musculares puedes tú activar, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que no ha entrenado nunca o que entrena mal, a lo mejor eres capaz de activar un 40% de tus fibras musculares. Si eres un lanzador de martillo de élite, a lo mejor eres capaz de activar el 85 o el 90, o un powerlifter de élite. Y si eres un usuario de gimnasio avanzado, pero no hablamos de powerlifter de élite, a lo mejor eres capaz de activar el 60 o el 65. Entonces, hay mucha gente que gana mucha fuerza simplemente porque su sistema nervioso central empieza a ser mucho más eficiente. Entonces, las unidades motoras de umbral alto se empiezan a activar y estas utilizan fibras rápidas en el momento necesario para que puedas levantar grandes kilajes, ¿no? Todo esto depende de que tu entrenamiento esté bien planteado y el enfoque sea adecuado. Entonces, tú si no entrenabas bien y ahora pasas a entrenar bien, si estabas en un superávit calórico pero con pocos nutrientes y ahora pasas a un pequeño déficit pero con muchos nutrientes, puedes perder grasa, ganar músculo y ganar fuerza. ¿Es algo que va a durar de por vida? No, esto será un proceso, lo que hablamos de las cajas. Pasas de 20 cajas a 70, pues claro, pegas un cambio en todos los sentidos. Luego ya de 70 a 75 el cambio no va a ser tan grande, de 75 a 80 tampoco. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta también, ¿no? La gente que no se quiere una transformación en 12 semanas es porque a lo mejor llevan entrenando 5 años mal, no saben tampoco cómo comer adecuadamente, entonces, ¿cómo va a conseguir esto en 12 semanas si yo llevo entrenando 5 años y no tal? Pero ahí es cuando volvemos un poco a lo que decía Carlos respecto al asesoramiento, ¿no? Yo puedo llevar viendo fútbol toda la vida y no quiere decir que tenga ni puta idea de fútbol. O sea, es como lo típico, ¿no? Ahora el Madrid está yendo mal y todo el mundo se está cagando en Zidane. Parece que aquí todo el mundo sabe más de fútbol que Zidane. O sea, no sé, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay cosas de las que todo el mundo sabe. Fútbol, todo el mundo sabe. Política, todo el mundo sabe. Entrenamiento y nutrición, todo el mundo sabe también. Sí, además, el problema también viene, y esto ya es otro debate completamente diferente, que el mundo del fitness, por muchos motivos y muchos intrínsecos a los propios profesionales, no se considera una profesión como tal. Mucha gente no lo considera. Entonces, tú cuando vas no lo sé, ¿no? Cuando contratas una empresa de telecomunicaciones para que lleve X cosa, contratas a una serie de profesionales y si ellos te dicen, sigue este camino y haz esto, tú lo haces porque sabes qué va a pasar. El mundo del fitness, por muchos motivos propios e intrínsecos, la gente no cree a los profesionales. Entonces, ahí es donde llega. Cuando tú coges al monitor de tu gimnasio y le dice que te haga una tabla, nunca llegas al objetivo y piensas que es que no es una ciencia. El problema ahí está en separar el trigo de la paja, ¿no? Que es muy difícil en el mundo del fitness, ¿no? El otro día me mandaron una cosa muy graciosa, no sé si debería decirlo. Me mandaron era de un tuit o algo así, ¿no? Y entonces salían banderas de distintos países y luego abajo salía la bandera de España, ¿no? Y arriba ponía, de tal país, soy escort, de tal país, soy escort, de tal país, soy escort, de tal país, soy escort. Y en el de abajo del todo ponía de España y ponía hashtag Marbella, soy entrenadora personal, experta en fitness, vegana, no sé qué. Y la broma era, ya, y luego eres escort en Puerto Banús. Entonces,
esto sacado de contexto, pues hay gente que dirá, pero ¿qué dice este tío tal? Lo que quiero decir con esto es que hoy en día todo el mundo se hace llamar a sí mismo entrenador personal. Hoy en día todo el mundo es un experto. Te haces un curso de CCC de fin de semana y ya eres un experto en esto, ¿no? Entonces el problema de eso es que devalúa el servicio que verdaderos profesionales dan. Entonces hay gente en la industria que es muy buena, hay una gran mayoría de gente que no lo es, y el problema que surge aquí es el siguiente. Solo la gente buena de dentro de la industria sabe realmente quiénes son los buenos, ¿no? Dentro de lo que es la industria, decirte varios buenos. Luego hay, pues obviamente, el público en general tampoco es idiota, ¿no? Vas a Instagram y pues yo creo que si tienes los dedos de frente eres capaz de ver quién sabe, quién no sabe y quién te puede enseñar resultados, quién no te los puede enseñar y demás, ¿no? Pero el problema también está en que muchos de los entrenadores de la industria que no son buenos tampoco saben a quién acudir para aprender. Ese es otro problema. Entonces, ellos mismos a lo mejor quieren mejorar, quieren desarrollar una carrera seria, quieren poder ayudar mejor a sus clientes, pero no saben a dónde acudir, no saben dónde aprender, no saben... Yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora mismo una mentoría con Stefan Casol de Kilo Stand Society y me está costando 1.500 euros por 6 horas. Una llamada de una hora, 6 llamadas de una hora, básicamente. Claro, hay muchísima gente que no se puede permitir algo así y otra muchísima gente que tampoco sabe ni quién es él. Entonces tienes que saber quién es él, tienes que estar a un nivel de conocimientos en el cual te vas a beneficiar de hacer una mentoría con él y luego tienes que poder permitírtelo. Entonces hay un montón de barreras para cuando alguien entra nuevo en esta industria que pueda superarlas. Entonces hay parte de esas barreras que se cumplen por suerte, coincidir con la persona adecuada en el momento adecuado que te pueda abrir miras y ventanas y investiga aquí, sigue a esta persona, esta es la gente que sabe, esto, lo otro. Y luego la parte de que la suerte también se busca, ¿no? Es decir, tú puedes empezar a buscar, por ejemplo, en Instagram, quiénes son los mayores divulgadores de fitness de este país y dentro de quiénes son los mayores divulgadores de fitness de este país, empezar a ver cuáles de ellos parece que lo que dicen tienen autoridad a la hora de decirlo, no en cuanto a la forma en la que hablan, sino en cuanto a ¿esta gente tiene resultados demostrados? Lo que está no diciendo... en cuanto a seguidores, no en Eso cuanto a es. interacción, no en cuanto a vídeos guays y sexys, ¿Cuánto tiempo sino lleva en este tío en cuanto la a... industria? Exacto. Porque, por ejemplo, si ¿Cuántos resultados ha conseguido? tienes 20 años, llevas poco en la industria. Entonces, no digo que no vayas a llegar a ser un figura, pero a día de hoy no lo eres. Porque no has tenido tiempo para hacerlo. ¿Cuántos resultados tiene esta persona? ¿Cuántas horas tiene de experiencia en las trincheras? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a formarse? ¿Cuánto tiempo dedica en su día a día a formarse? Hay un montón de factores, ¿no?, que habría que analizar. Pero bueno, eso ya el problema es que cada persona, cada potencial cliente tiene que hacer su propia due diligence para averiguar quiénes son los verdaderamente buenos dentro de la industria, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es todo para un podcast para otro día entero. Sí, vamos a reconducir un poco, dado que es muy complicado mostrar las 100 cajas, entre comillas, que tienen que hacer todo el mundo para hacer las cosas bien. Vamos a intentar, no sé, hacer 5 cajas, por ejemplo, de qué es en lo que la gente falla y evitar que falle. Vamos a intentar sacar esas vamos a hacer una 5 cosa. cajas. ¿Qué te parece si hacemos las cajas y luego las fases? Y ahora te explico a lo que me refiero con fases. Vale, entonces, cajas. Primera caja, nutrición. Si tú no comes bien, si tú no comes suficiente, no vas a ganar masa muscular. Si tú no comes suficientes nutrientes, no vas a ganar masa muscular. Si tú no estás en un déficit calórico, no vas a perder grasa tampoco. Entonces, la nutrición es fundamental. ¿Dónde falla la gente? La gente falla, en mi opinión, en lo siguiente. Y ahora dime, Carlos, a ver qué opinas tú. Por un lado, la gente falla en no miden lo que comen, comen a ojo. Tú ese ojo clínico lo desarrollas después de haber preparado tu propia comida durante un tiempo, de haber medido las cantidades, eres capaz de decir, pero si una persona corriente de la calle le das una pechuga de pollo y le dices, ¿cuánto pesa esto? A lo mejor te dice que son 150 y son 250. Si tú haces 3 comidas al día y en lugar de comer 150, comes 250, en lugar de 450 gramos de pollo, te has metido 750 gramos de pollo. Y esto ya no aplica solo al pollo, aplica a lo mejor al arroz, a la quinoa, a un montón de alimentos, ¿no? O, por ejemplo, cuando la gente le dices que utilice para cocinar 4 gramos de aceite, y lo que hace es que coge una cucharada sopera y lo echa. Una cucharada sopera son 10, 11 o 12, en lugar de 4. Haces eso 3 veces al día. Y luego me dices por qué no consigues resultados. Eso es uno de los errores. Yo tengo aquí, es que tengo una cruzada personal y cada vez que sacan este tema, yo soy muy pesado con esto, pero es que es cierto. El mundo de Internet y el mundo de los móviles, sobre todo, nos ha abierto los ojos y tenemos mogollón de herramientas. Entonces, yo lo que no entiendo es cuando tú pasas 2 horas en Instagram todos los días viendo lo que quieras ver, ¿vale? Normalmente cosas que no tienen relevancia. Y cuando yo te digo, oye, ¿y por qué no pesas lo que estás comiendo y lo apuntas en una app que vas a tardar, no sé, 7 minutos en hacerlo? ¿Por qué me miran como diciendo, estás loco? Creo que te has adelantado porque te has ido a la app, que eso ya sería MyFitnessPal. Que, sí, bueno, eso tal. Sí, pero en eso estamos también, ¿no? Incluso sin la app, ¿no? En el momento en el que a alguien le das un plan nutricional y le das cantidades. Y le dices, oye, mira,
fuentes proteicas. Puedes tomar pollo, pavo, langostinos, merluza, rodaballo, lo que sea. Y le das cantidades para cada una de esas fuentes proteicas. Elige la que te dé la gana siempre y cuando cumpla las cantidades. Y lo hace a ojo. Pues Nada, puta exacto. madre. Pero ¿por qué no usas esa herramienta que te da una báscula que te cuesta 12 euros en Amazon y me miras con cara de loco cuando te Pero es digo que que uses cuando una hablamos de báscula? tiempo, una de las cosas que también hemos visto es la gente que prepara las comidas. En lugar de prepararte una a una las comidas, te preparas comida para una semana o para 3 días o para 2. Es decir, tú coges y te preparas de golpe. O sea, tardas lo mismo en cocinar 200 gramos de pollo que en cocinar 1 kilo de pollo. Pero 1 kilo de pollo, si comieses 200 gramos por comida, que tampoco digo que sea el caso, eso depende de cada persona, entonces si preparas 1 kilo te da para 5 comidas. Entonces, has tardado en preparar 5 comidas lo mismo que has tardado en preparar una. ¿Por qué no te Exacto. preparas de golpe comida para 2 días, por ejemplo? Es algo que yo veo mucho, que también hay mucho estigma con el tema de la preparación de las comidas, parece que eso es una cosa de culturista, o parece que... Y luego mucha gente que el problema que tiene también es que te llevas la comida preparada a la oficina y eres el rarito, la gente te mira a tal, Exacto. es otro problema también, ¿no? Pero Vale, bueno, bueno, ya hemos cuando... tocado nutrición, más o menos. Dame un segundo, cuando Dale, aprendes, dale. cuando tú empiezas a preparar tus propias comidas, que es lo que la gente se pierde, si tú empiezas a preparar tus propias comidas y a medir lo que estás cocinando y a tú preparar y ver todos los ingredientes, tus decisiones nutricionales cuando vas a un restaurante son mucho mejores. Porque Desde sabes lo luego. que lleva la comida que estás comiendo, sabes las cantidades, sabes los ingredientes. Entonces, no solo obviamente cuando tú preparas tu propia comida es mucho mejor porque sabes lo que estás comiendo realmente, sino que te prepara para luego salir ahí fuera y tomar muchas mejores decisiones. ¿Qué son grasas? ¿Qué son carbohidratos? ¿Qué son proteínas? ¿Cuánta cantidad es más o menos esto? ¿Qué ingredientes lleva ese tipo de comida? Exacto. Vale, nutrición más o menos ya hemos quitado las cosas que no deberías hacer. Siguiente, ejercicio. Realmente, nutrición más o menos no está ni de lejos, ¿vale? Pero Ni de lejos, bueno, claro. Carlo quiere acelerar, ¿vale? Porque tenemos un tiempo limitado para el podcast, entonces está intentando Exacto. ya hacer tic en sus propias cajas. Vale, siguiente caja, venga, tal. Pero bueno, si os Exacto, interesa este exacto. tema, nos podéis dejar como siempre, nos dais feedback y entraremos más a fondo. Incluso una de las cosas que hemos planteado es hacer casos de estudio y contaros lo que hemos hecho con algunas de nuestras transformaciones, qué ajustes se fueron haciendo, cuándo se hicieron, por qué y cómo hacer ese tipo de cosas. Perfecto. Ejercicio. Y con ejercicio no me refiero a entrenamiento, me refiero a lo que hemos hablado antes, por ejemplo, NEAT. Vale, eso Porque la gente no hace NEAT. de hecho, técnicamente no se llama ejercicio, de hecho se llama Non-Exercise Activity Thermogenesis. Pero bueno, dale ahí. Vale, ¿por qué? Andar, sí, porque la gente no se mueve, ¿no? Exacto, ¿por qué la gente no se mueve? Es decir, tú estás 12 horas sentados en una oficina y dices, es que me duele la espalda, me duele las piernas, me duele el lumbar, me duele la cadera, me duele el culo. Y te extrañas. Y te extrañas. Yo entiendo, porque yo paso 12 horas sentado al día fácilmente trabajando, pero después intento sacar esa hora para salir a caminar, escuchando un podcast, no lo sé, teniendo una conversación con alguien, pero es fundamental no cometer el error de no hacer pasos para no acelerar, para no estancarte en tu propio proceso, perdón. Es más, el objetivo principal de este podcast es sacaros a andar a la calle, que lo sepáis. Exacto. O en la cinta si hace mal tiempo. Sí, el tema de andar, yo no lo entiendo porque a mí personalmente me lo pide el cuerpo. Y, a ver, cuando la gente me dice, yo es que no tengo 1 hora al día para salir a andar. Vale, a lo mejor no tienes 1 hora, pero ¿tienes 10 minutos 6 veces? Sales a andar 10 minutos por la mañana antes yo qué sé, de ir a trabajar. O te bajas una parada de metro antes. O aparcas un poquito más lejos. O sea, no puedes sacar, ya no te digo 1 hora. No tienes tiempo para andar 35 minutos al día si lo dividieses en 4 no sé, intervalos, en 4 partes. Imagínate que lo diviesen en 4 puntos en los cuales para andar 35 minutos tienes que andar, pues, ¿qué serían? De 8 minutos y medio cada vez. Mira, te voy a poner un ejemplo muy friki, muy friki. Yo por mi trabajo, aparte de estar mucho sentado delante del ordenador, tengo que hacer muchísimas llamadas. Yo me voy a mi sala de reuniones y doy vueltas a la mesa. Pero ya no es porque tengo que cumplir el NEAT y tengo... No, porque es un momento en el que no tengo que estar escribiendo, yo muchísimo mejor y me centro mucho más. Pero no es porque tenga que cumplir el NEAT y porque soy un friki del NEAT, es porque, joder, ya que puedo hacer algo que no me requiere estar sentado, me muevo un poco, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, vale. Entonces la parte del NEAT, que básicamente que la gente se mueve muy poquito. Nosotros una de las cosas que hacemos con nuestros clientes es darles objetivos de pasos que lo pueden registrar con una Fitbit, con un Apple Watch, con cualquier teléfono móvil Android o iPhone, lo puedes registrar. Y que de esa forma tengas un input de cuánto te estás moviendo en tu día a día. Al menos sabemos cuántos pasos das. No sé si estás fregando más platos o menos platos, si barres o no barres, o si tienes un trabajo más o menos activo. O sea, no lo sé. Si tienes un trabajo más o menos activo, sí, porque me lo vas a decir. Pero sí que sé cuánto te mueves. Entonces, unas cosas que la gente tiene que entender es, si tú manejas
cuánto energía le das a tu cuerpo, que es lo que hemos hablado de la nutrición, de pesar y medir lo que estás comiendo y tal. Y por otro lado manejas cuánto estás tú quemando, aunque nunca va a ser exacto y hay muchas cosas, muchas variaciones, vas a tener una idea muchísimo más clara y vas a poder ajustar sobre eso. Si yo no sé cuánto te mueves ni tampoco sé cuánto comes, esto es como si tú en el coche, yo te digo, pues echa gasolina. ¿Hasta dónde? No sé, lo que te apetezca. Y luego no tienes cuenta kilómetros tampoco. Y no tienes ningún marcador del depósito. Entonces no sabes ni cuánta gasolina te queda, ni cuánta tienes que echar. A lo mejor le echas de más, se te desborda el depósito, a lo mejor te quedas sin gasolina en mitad de la carretera porque has hecho más kilómetros. Eso es lo que hace la gente con su dieta y con su ejercicio. No tiene ni idea de cuánto se mueve, no tiene ni idea de cuánto come y luego se extraña de que no haya progreso. Entonces, claro, cuando vienen a un programa como el nuestro y empiezan a tener en cuenta esas variables, que luego es algo que te llevas aprendido para el resto de tu vida, el cómo realmente manejar esas cosas, pues claro, te sorprendes de los resultados, pero porque tampoco es magia, es una serie de principios básicos, hacerlos bien y ser constante con ello. Ahora sí pasemos al ejercicio, al entrenamiento. Yo aquí tengo dos cosas. Esto es larguísimo, esto va de mucho. Esto es larguísimo. Para mí, lo esencial, lo que he aprendido yo y lo que he aprendido con todos nuestros clientes. Lo primero, ir al gimnasio no es tu enemigo. Es decir, que tu ser mental no sea voy a ir al gimnasio y me lo voy a quitar cuanto antes, porque si vas con ese ser mental, no vas a ir al gimnasio. Y segundo, ya dentro del mismo rango de pensamiento, cuando estás haciendo una serie, no intentes quitarte las 10 repeticiones dentro de la serie. Disfruta cada 10 porque cada uno de ellos cuenta. Entonces, no es voy a hacer 10 flexiones o 10 press de banca o 10 dominadas rápidas, me la quito y así me quito antes el entrenamiento. No, es estoy haciendo esto, me va a durar 1 hora de entrenamiento, ya que lo hago bien, porque, joder, para eso estás pagando un servicio y para eso estás cambiando tu vida, ¿no? Y porque si no estás perdiendo el tiempo. Entonces, es lo que hemos hablado antes. O sea, me parece muy buen punto eso que has dicho, porque si no, el esfuerzo lo vas a tener que hacer de todas formas. Entonces, ¿quieres que te merezca la pena o no? ¿Vas a hacerlo bien o vas a hacerlo deprisa, corriendo mal y no conseguir los frutos que hubieras conseguido si lo hubieras hecho bien, ¿no? Y un punto fundamental con el tema de entrenamiento, más allá de que tengas más o menos conocimientos, de que sepas lo que estás haciendo o no y demás, que para eso es por algo que puedes contratar a un profesional, registra lo que haces e intenta superar tus propios tus registros anteriores. Es decir, la gente va al gimnasio y hace freestyle. A ver qué máquina está libre, esa, pues hoy hago esa. Y a ver, miren, esa de ahí, y hago la otra. Tío, ten un plan, registra lo que haces. Hoy, ¿qué he hecho, por ejemplo? Press de banca, 5 series con 75, 77 y medio, 80, 82 y medio, 85. ¿Qué voy a hacer el siguiente de 5 repeticiones? ¿Qué voy a hacer el siguiente día? Pues tienes opciones. Puedes hacer 5 series de 6 con esos mismos pesos. Puedes hacer 5 de 5, pero subir el peso a lo mejor un poco y empezar en vez de con 75 con 77 y medio. Puedes hacer alguna serie más. Puedes reducir un poco los descansos entre series. O sea, algo que haga que te estés superando. No quiere decir que siempre vayas a ser capaz de superarte, pero tienes varias formas de superar de un entreno a otro. Y si tú, cuando la gente se sorprende, cuando a lo mejor entra con nosotros, yo tengo clientes que me dicen, tío, nunca pensé que iba a poder hacer dips con 40 o 50 kilos colgado para repeticiones. Nunca pensé que iba a hacer dominadas con 20 o 30 kilos colgado. Nunca pensé que iba a hacer press de banca con 100 kilos a repeticiones. La verdad es que como entrenabas antes era inviable, entonces no había progresión ninguna. Entonces tú no te imaginabas que pudieses llegar a hacer esto, pero en cuanto llevas una progresión medianamente bien llevada, y le pides a tu cuerpo un poco más cada vez a medida que tu cuerpo se va adaptando, pues claro, el ratio de progresión se incrementa exponencialmente. Exacto. Vale, ¿algo más que quieras comentar sobre esto? No, con eso estamos. Yo creo que bueno, ha sido un poco caótico el podcast por mi culpa. Es una cosa curiosa, por cierto, que nos ocurre a Carlos y a mí. En nuestra relación de negocio, el que es organizado, o sea, yo hago Excels para todo y por colores, con código de colores, con esto, con lo otro, con tal, y Carlos es un poco más desastre con eso, ¿no? Sin embargo, llegamos aquí al punto locutor de radio y llega el tío con su guión, yo ni guión ni leches. Va él, bueno, manejando, llevando un poco, haciendo de conductor, ¿no? Le decía el otro día, tenemos una coña otro día con eso, ¿no? Con lo del conductor del programa. Pero esto es otro punto que voy a utilizar también para una cosa, que es respecto a las fortalezas y las debilidades de cada uno y a ser consciente de ellas y de cómo sacarles el mayor partido, ¿no? Y esto se aplica también con el tema del gimnasio, de la nutrición, del entrenamiento y demás. Yo de por sí no soy una persona organizada. Cuando es una cosa de negocios, tengo un montón de herramientas para no liarla, para que precisamente no se me olviden cosas, para tenerlo todo organizado, para tal. Carlos no es una persona organizada. Cuando llegamos aquí a esto, como él sabe que yo en esto voy muy a lo bohemio y muy a lo que surja con el podcast,
Entonces él sí que llega con un guión y se organiza y tal, ¿no? Entonces en ese sentido nos complementamos bien. Pero lo que quiero decir con eso es, ninguno venimos con la excusa de, no, como yo no soy organizado, pues tal. No, yo A lo que sé, salga. eso es. Yo sé que él al podcast va a venir con un guión y con un tal, y entonces eso es lo que me da a mí la seguridad de venir un poco más, pues eso, con menos preparación que él, ¿no? Y por el otro lado, él sabe que yo voy a estar refinando todos los protocolos que tenemos y añadiendo, porque soy así para eso. Entonces, en ese sentido, pues como que cada uno sacamos lo mejor de nosotros cuando es necesario, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer, la analogía que quiero hacer con esto es, no utilices tu falta de disciplina. Extrapólame. Eso es. Tu falta de disciplina o tu falta de compromiso o tu falta de capacidad de sacrificio, lo que sea que tengas ahora mismo, a lo mejor no la has utilizado, pero la puedes desarrollar y la puedes sacar. Y no utilices eso como excusa, sino que incluso utiliza eso como un motivo más para empezar a ser disciplinado, para empezar a... Esa serie de hábitos de vida que vas a cambiar no solo van a ser buenos para tu salud física, van a ser buenos para tu productividad, para tu salud mental y para otras muchas cosas, ¿no? Que vas a extrapolar en el resto de tu vida. Y yo, lo siento, voy a volver a mi lucha personal. Utiliza las herramientas que el siglo XXI te da. Tienes muchísimas herramientas para poder controlar muchísimas variables de tu vida. Ahora estamos hablando de nutrición y de entrenamiento y de transformaciones, pero lo puedes hacer, ya hablaremos algún podcast sobre marketing o hablaremos sobre, yo qué sé, negocios o lo que sea. Pero utilízalas, que la gente no la utilice, no te estigmatice. Tú utilízalas, es que es bueno para ti. Bueno, chicos, como siempre os decimos, lo vamos a subir esto a todos los sitios subibles. Por favor, feedback, darnos comentarios, decirnos qué os ha gustado, qué no os ha gustado, qué temáticas creéis que debemos tocar. Otra cosa es que después nosotros las toquemos o no. Eso ya es otro tema. Pero bueno, por favor, darnos vuestros comentarios y os esperamos en el siguiente podcast número 4. Edu, un placer como siempre. Un placer, Carlos. Y bueno, pues nada, chicos, creo que Carlos lo ha resumido todo. Si queréis que hablemos de anime japonés, probablemente no lo hagamos. Bueno, Dragon Ball a lo mejor sí. Pero todo lo que esté relacionado con fitness, entrenamiento, nutrición, con productividad, estilo de vida, filosofía. Carlos ha hablado antes, ¿no? De que se puede hablar de herramientas para marketing, para productividad, o sea, se pueden hablar de muchas cosas. Y nosotros queremos tocar muchos temas en este podcast, tanto a nivel personal como a través de invitados que puedan aportar más sobre cada uno de esos tópicos. Entonces, si a vosotros os interesa, solo tenéis que decírnoslo y poco más. Perfecto. Bueno, un abrazo, chicos. Nos vamos con nuestra música corporativa, que probablemente sea la mejor música, la mejor entrada y cierre de cualquier tipo de podcast. Un abrazo, chicos. Edu, buen viaje. Gracias, tío.